todos conocéis a Wenea, de hecho, últimamente se os ve un montón, lo comentábamos antes, yo vivo en Torrejón de Ardoz y allí ha surgido de repente una instalación de recarga gigantesca. Entonces, lo que he hecho ha sido preparar 3 preguntas, no solo para que la gente sepa lo bien que lo hacéis y lo guapos que sois, que eso nadie lo duda, sino también para que os conozcamos un poco más y nos podáis decir, pues de verdad, qué hacéis y cómo podéis aplicar vuestros conocimientos al mercado español. Entonces, la pregunta número 1, vosotros operáis en España, en Reino Unido, en Portugal, si no me equivoco, al final tenéis muchísima presencia internacional. Entonces, quería preguntaros, ¿cuáles son las diferencias entre todos estos mercados y los aprendizajes que podéis trasladar de operar internacionalmente al mercado español? Vale. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Bueno, primero dar las gracias a todos por la invitación y bueno, agradecer a todo el mundo que está aquí presente. A ver, sí, verdad, estamos presentes en España, en Reino Unido y últimamente hemos hecho una incursión que estamos empezando en Portugal, ¿no? Realmente. Si vamos un poquito a esas lecturas de cada uno de lo que tiene el mercado, cada uno de los mercados y las diferencias, bueno, donde más presencia tenemos y donde más esto es en España, pero bueno, vamos a empezar por Reino Unido, en el cual el grupo ya venía trabajando en proyectos de instalaciones eléctricas, fotovoltaicas, renovables, eficiencia energética y demás, y bueno, lo que ha hecho ha sido incluir en el paquete de servicios a Wenea, ¿no? Si nos vamos a Reino Unido, pues es un mercado mucho más maduro, el que tenemos aquí en España. La tasa de matriculaciones ronda el 20% de vehículos 100% eléctricos. El cliente al final lo que busca es una experiencia mucho más sencilla, mucho más directa, sin fricciones con él, que todos los temas de pago no quiere registrarse, quiere una red en la que pueda viajar sin ningún tipo de problema. No es el típico usuario pionero, como que podemos, al estar en el mercado mucho más maduro, el cliente confía mucho más en la red, ¿no? Entonces, la fiabilidad que tiene que tener la red tiene que ser mucho más alta, ¿no? De hecho, en Reino Unido, por normativa, tienes que tener 99% de disponibilidad en cargadores rápidos, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos tenido que reaccionar? Pues mejorando los sistemas de monitorización, implementando algo mucho más eficiente que nos permita controlar en todo momento cómo se encuentra ese cargador, cuál es el problema y demás. Toda la cadena de atención a incidencia, mejorarla, ese nivel 1, ese nivel 2, ese nivel 3, para dar esos tiempos de respuesta que permita al final alcanzar esa disponibilidad, ¿no? Y luego también el contacto con el usuario al final es muy distinto al de aquí, ¿no? Al no querer registrarse, nos ha hecho que, oye, tenemos que enfocarnos mucho más en métodos de pago, como puede ser tarjetas de crédito o incluso implementar las cargas anónimas en nuestras aplicaciones, en aquellos dispositivos donde no tengamos el típico Paytel, el típico TPV, pues implementar en la aplicación un método de cargas anónimas para que luego pues, el usuario vaya y no tenga ninguna fricción, ¿no? O sea, que todo el tema de la ley de protección de datos, allí te lo exigen mucho. Luego, si nos vamos a Portugal, bueno, Portugal lo que hemos hecho es es un mercado muy distinto al español. Al final hemos empezado interoperando, tenemos algunas instalaciones, sobre todo en destino de aquellos acuerdos marcos que tenemos con NH y Meliá, se han hecho extensibles a Portugal, y ahí de lo que hemos aprendido es de integrar una estación en un sistema unificado, ¿no? Como es Movie, al final son los CPO los que se tienen que regir en una plataforma única en la que actúan como MSP. Todo el tema de la tarificación y todo el tema de, al final, la atención al público, ¿no? Al final tienes que tener en cuenta que estás utilizando tu red, pero no estás operándola de la misma manera que la operamos aquí con nuestra aplicación. Entonces, pero todo eso lo tienes que hacer siempre sin perder pues, el sistema, la calidad al usuario que le estás dando. Y por último, aquí en España, pues bueno, nos enfrentamos todos los días, el perfil del usuario ha variado mucho, ya no es ese usuario pionero, ¿no? Es un usuario ya pues más al día a día, que al final utiliza el vehículo eléctrico como una herramienta, ¿no? Entonces, si hacemos un recap de todos los países, pues hemos ido cogiendo de toda la parte del pago, del trato del usuario, la fiabilidad de la red de Reino Unido,
En España algo más incipiente el mercado, pues también hemos ido integrando, y también de la parte de Portugal, pues poder adaptar nuestro sistema a la interoperabilidad. Al final, quieras que no lo usamos solo en Portugal, sino también en España, en Inglaterra, incluso en Francia también interoperamos. Nos ha servido para ponernos al día a la hora de interoperar. Y al final esto hace que, conjugando todo, pues se van cogiendo las cosas siempre bajo la aplicación de Wenea, el ecosistema de Wenea, pero sobre todo centrando mucho en el usuario y que la experiencia sea lo menos invasiva hacia el usuario. Podríamos decir que en este caso ha sido una ventaja que en España estemos algo más atrasados en mercado de vehículo eléctrico, porque habéis podido utilizar todos los conocimientos del resto de países para implementar esa red aquí en España. Sí, y incluso yo, para mí, Reino Unido va como 3-4 años por delante, ¿no? Incluso también la forma de desplegar en Reino Unido es muy distinta a la que se despliega aquí en España, sobre todo en Reino Unido, en la que desplegamos nosotros, pero es más o menos muy similar a la que despliega el resto. Se basa mucho en programas de licitación. Y no los programas de licitaciones públicas como aquí, en la que te ceden el suelo y tú haces lo que realmente quieres, sino que allí incluso te ceden el suelo y ya viene establecido cómo debes desplegar, dónde debes desplegar y qué equipo debes desplegar. Que aquí también se hace ese tipo de licitaciones, pero hay una diferencia que le cambia mucho, que es que el organismo público pues invierte contigo. Vale. Entonces no es lo mismo que te ceda el espacio para que tú hagas lo que tú quieras, que no, pues diciendo, oye, vamos a hacer esto los dos. Eso hace que al final que el propio ente público esté mucho más encima de la instalación y que los estándares de calidad de servicio se cumplan, ¿no? Eso al final, pues, sí es verdad que tiene una contra, que al final viene todo mucho más rígido. A lo mejor en algunas ubicaciones o en algún tipo de instalaciones cambiaría el tipo de cargador, el tipo de potencia, porque al final conoces mucho más al usuario, y no tienes, los organismos públicos no tienen esa agilidad que podemos tener, que se puede tener aquí en España, ¿no? En España el desarrollo de la red es mucho más colaborativo, iniciativas privadas, en las que tú vas y llegas a acuerdos con distintos partners, el típico hotel de carretera, el típico restaurante, la típica estación de servicio, centros comerciales también, que tienen que adaptarse a normativas. Entonces, pero también estamos empezando a cambiar un poco, bueno, algunas de esas instalaciones, veréis ahí, que ya no nos vamos a que un partner nos ceda un espacio, sino que nosotros hacemos un desarrollo greenfield, como se podía hacer el símil en fotovoltaica, ¿no? Alquilamos o compramos una parcela y desarrollamos un entorno diseñado por y para la electromovilidad. Entonces ahí la experiencia del usuario pues cambia bastante. Y hablando de usuario, la segunda pregunta va directamente relacionada con esto. Tenéis una red de carga en expansión, lo que hemos comentado. Tenéis una aplicación con un número creciente de usuarios, que cada vez además en España estamos mucho más concienciados. Entonces, ¿cómo veis que está evolucionando el perfil de usuario y qué es lo que está demandando a día de hoy de una aplicación como la vuestra? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, pues lo comentaba un poco Ángel al principio, ¿no? El usuario ha cambiado bastante en los últimos años, desde un usuario pionero y, digamos, bastante más técnico, ¿no? Con ganas de experimentar, amante de la tecnología, etcétera, y seguramente con un poder adquisitivo mayor del usuario que hay hoy en día. Pero básicamente yo creo que el cambio viene de que se ha popularizado mucho más el vehículo eléctrico y digamos que ha penetrado más en el resto de la sociedad, lo que nos ha obligado a nosotros también como operador y como objetivo principal que tenemos de tener siempre al usuario en el centro, ¿no? Y de intentar acompañarlo en todos sus entornos de carga, pues nos ha obligado a estar presente en todo su día a día y bueno, pues nuestra intención es que el usuario con nuestra aplicación pues, pueda cargar en todos los entornos de carga, ¿no? Desde su casa, home, work, urban, highway. Y bueno, al final también esta evolución del usuario también nos ha llevado un poco a nosotros a evolucionar nuestra red, intentando siempre ofrecer la mejor experiencia de carga posible. Y bueno, son un poco las instalaciones que comentaba Ángel, las que estamos ahora trabajando. Son 12 proyectos por toda la geografía nacional, en los que no solamente pretendemos ofrecer una experiencia de carga en cuanto a alta potencia premium, ¿no? Porque son estaciones que van desde las 15, 16 hasta las 32 plazas,
En total tendremos 244 plazas electrificadas y con potencia de hasta 400 kilovatios, ¿no? Pero no solamente se pretende dar ese plus de potencia, ¿no? O garantizar esa alta potencia, sino que se quiere ir un poco más allá y son espacios en los que se pone al cliente en el centro y se han diseñado con áreas de descanso, con edificios para poder tener máquinas de vending, etc. Y un poco también tenemos gadgets o funcionalidades dentro de estas instalaciones que digamos que orientan, ¿no? al usuario a qué tipo de cargador utilizar, por qué ponerte en una plaza y en otra no. Digamos un poco de pedagogía, ¿no? de la movilidad eléctrica, pues eso, para hacer nuestro objetivo al final es eso, el intentar, que es lo que nos reclaman todos los tipos de usuarios, por distintos que sean y por mucho conocimiento o menos que tengan, el llegar y cargar, sobre todo, que el cargador no falle y que sea una experiencia fácil, rápida y eso, muy sencilla de usar, ¿no? Y entonces de ahí un poco también en este tipo de instalaciones el tener elementos como kioscos de autopago en el que pues se va a hacer un poco de pedagogía sobre plazas recomendadas, porque cómo se distribuye la potencia según las plazas, etcétera, para garantizar siempre la mejor experiencia posible. Y bueno, lo comentaban también en las anteriores exposiciones, ¿no? En este tipo de instalaciones se ha pretendido también ser lo más sostenibles y eficientes posibles, ¿no? Porque entre las 12 instalaciones creo que tendremos como más de 1 megavatio y pico de fotovoltaica instalado y más de 9 megavatios de almacenamiento, ¿no? Y claro, todo esto gestionado por un EBS que también estamos desarrollando conjuntamente con otra empresa, pero al final el objetivo es el mismo. Por una parte, ser lo más eficiente y sostenible posible, pero sobre todo garantizar que la experiencia de carga sea lo más friendly y que el usuario llegue y cargue a la máxima potencia posible y que sepa cómo, dónde y cuándo y poder acompañarle, lo que decía anteriormente, ¿no? en todo este proceso. De hecho, yo creo que lo has mencionado al final, el usuario, estamos tendiendo cada vez a que el usuario en cualquier aspecto es un usuario cómodo, que busca comodidad, ¿no? Que busca no tener que comerse la cabeza para cargar, que lo que busca es eso, llegar y cargar, que entiendo que eso con vuestras estaciones es posible. Sí, totalmente. Luego nosotros al final, como este es nuestro modelo de negocio, estamos muy encima del success rate de los equipos, de tener los equipos el máximo tiempo posible operativos, que no fallen, que evidentemente hay fallos y los asumimos, pero estamos muy encima de eso, ¿no? Para nosotros son estaciones críticas, o sea, nos ponemos en la piel del usuario y no nos podemos permitir que un usuario llegue a una de nuestras estaciones de carga y o se vaya insatisfecho o, en el peor de los casos, que no consiga cargar. Claro. Entonces eso tratamos de evitarlo por todos los medios. Sí, claro, por eso también utilizamos distintos métodos de autorización o de validación para la carga, no solo está a través de la aplicación, que para que el usuario que quiera, oye, pues tener todo su historial, ver cuánto ha pagado, pagar con una u otra tarjeta, también tener un planificador de ruta, entiendo, oye, todas esas funcionalidades, todo lo que te quieras complicar lo tienes en la aplicación. Vale. Si quieres reservar un cargador antes de llegar. Yo no he dicho nada. Bueno. Todo lo que te quiera complicar la vida, digo, para ese usuario más pionero que al principio, allá por el 2018, cuando instalaba el primer cargador, que lo veía, ¿no? Es que, como diciendo, yo es que hago un viaje de Madrid de Sevilla y es que tengo que planificar cuánto que tengo que parar aquí, cuánto tengo que parar allí, porque le gustaba. Era un usuario mucho más tecnológico, pero ahora, claro, lo que he dicho, hay usuarios que es su herramienta de trabajo, sobre todo conductores de última milla, al final todo tipo de las flotas están tendiendo mucho a la electrificación, ¿no? Y para eso tenemos que hacer simplificarles la vida. Desde tarjetas RFID en la que ni me posiciono con el GPS, ni selecciono el conector, ni tipo de potencia, ni nada, paso la RFID, conecto mi coche y a cargar. Hasta en aquellos vehículos en los cuales lo habilitan, el autocharge, llegar, cargar, conectas y el cargador empieza a funcionar. Y luego todo lo que hemos dicho, el tipo de pago, no sé qué. Hay que ir acompañando al usuario para hacérselo mucho más sencillo y el que se quiera complicar tiene la aplicación para tener toda la información que quiera. Y como ha dicho Pablo también, al final también tenemos un servicio de atención al cliente que siempre se generan fallos y siempre los va a ver
que para en esos momentos no dejar a nadie que se vaya sin cargar. Oye, tenemos los sistemas para lanzar la carga en remoto. Cuando llegues a tu casa, tranquilamente, te registras, te das de alta, metes la tarjeta que se te ha caducado, y liquidamos esa carga. O sea, lo primero es que el cliente se vaya, haya cargado, se vaya y recuerde y quiera volver a nuestra estación. Genial. Como última pregunta, vamos a algo que hemos repetido bastantes veces aquí hoy, que al final, bueno, vosotros, lo que hablamos, tenéis muchísima experiencia, conocéis el mercado, conocéis a los clientes. ¿Cuáles diríais que son los principales frenos para el crecimiento del vehículo eléctrico en España y en Europa? Vale, bueno, ahí vamos a repetir mucho. Bueno, omitimos un poco el de la capacidad de la red, que sabemos todo que existe, y sí es verdad que es algo con lo que nosotros, si vamos viendo los stops que se van teniendo a lo largo de la vida de un proyecto, ¿no? El primero es distribuidor, al final el permiso de acceso y conexión a la red. Ahora, que haya potencia, que no haya potencia, que el sistema esté preparado para tantos puntos de carga, podemos entrar a discutir también y podemos meter la parte de generación distribuida, apoyarnos en esa generación para ubicar grandes nodos de puntos de recarga, o sea que, y luego también en los entornos de home, poner fotovoltaica. ¿Está preparado el sistema eléctrico? Yo creo que no. Pero yo creo que todavía nos queda mucho trabajo que hacer para derribar al sistema eléctrico, ¿no? Nos quedan muchos cargadores que poner para derribarlo, aunque yo creo que nos quedan muchos. Y existen soluciones con baterías, con fotovoltaica, para dar, porque esas estaciones de 30 plazas, a mí me gustaría verla llena todos los días, pero sé que no va a estar llena todos los días en un periodo muy largo, ¿no? Entonces, seguramente con un suministro en baja tensión, con baterías, como lo que ha venido a presentar Huawei, tenga mucho recorrido esa solución, ¿no? Entonces, primero sería, ya sintamos un poquito más en los procesos. Al final, lo que tenemos es una serie de procesos que hacen todo muy, muy complejo. No hay una homogeneidad en ninguno de ellos. Un proyecto en Castilla-La Mancha es distinto a un proyecto en Extremadura, en Madrid, en cualquier comunidad autónoma. Pues, cada comunidad autónoma es un proyecto distinto, ¿no? Lo cual hace que se ralentice mucho, que sea mucho más costoso, incluso al usuario final le genere una cierta frustración al ver un punto de recarga que aparentemente está finalizado, está instalado, pero que lleva un año en el cual no puede cargar. Lo tiene al lado de su casa, lo ve, está ocupando un espacio y no puede cargar. Entonces, el primero sería el punto de conexión, sobre todo cómo se tramitan esos permisos de acceso y conexión. Lo ha comentado alguien antes, que es como un sistema binario. O tienes puntos o no tienes puntos, o unos o ceros, ¿no? No te dicen, tú puedes pedir 1,6 megavatios y te dicen, no tienes. Pero no te dicen cuánto. Entonces, vuelve a pedir 1,25, tampoco lo tiene. Venga, otra vez. Todo esto, unos tiempos establecidos por distribuidor. Entonces, al final es un proceso iterativo en el cual hay un desgaste, que eso, sinceramente, a la hora de poder desplegar, es brutal, esa serie de desgaste. Y luego, una vez que te dicen que sí, te pasan unas condiciones técnico-económicas. Unas condiciones técnico-económicas que ningún ente ni supervisa, ni regula, ni vela porque haya una cierta equidad en él. Entonces, que también pasa en fotovoltaica, ¿eh? O sea, que todo lo que estoy diciendo lo podemos aplicar a fotovoltaica, a cualquier proyecto que esté interconectado a la red o necesite de la red para generar esa actividad económica, como son las fotovoltaicas, el sistema de baterías o los puntos de recarga. Entonces, esa renovación de la infraestructura se la están echando a puntos de recarga, a instalaciones de generación. Entonces nosotros hemos recibido desde, oye, la típica carta de baremo, 2.000 euros por 100 kilovatios, una cosa así, hasta recibir cartas de 1 millón de euros. Porque tengo que renovar la línea que viene de tal, tengo que cambiar las... Hombre, que a lo mejor eso es un trabajo que deberías haber hecho ya, si queremos ir hacia la electromovilidad. Entonces, bueno, sería, ya no doy mala tabarra con distribuidoras, pero bueno, una vez que obtienes el punto, pues ya pasaríamos a los permisos, ¿no? La licencia de obra, en el cual pues tienes que ver tu proyecto dónde se ubica y cuáles son los distintos organismos a los cuales afecta. Que puede ser, desde, bueno, ayuntamiento obviamente, industria, patrimonio, confederación hidrográfica, aeropuerto, ADIF, y así me puedo poner hasta... Así nos pueden dar el día de mañana todo el día, ¿no?
Y en todos ellos le tienes que hacer una consulta, oye, este es mi proyecto, el cual quiero hacer, y te dicen lo primero, bueno, esta es mi normativa, que tu proyecto cumple mi normativa. Si no lo cumple, pues si más de una consulta te va a decir que no. Te vas con su consulta, ellos tienen sus tiempos para respuestas, y a partir de ahí, con todas esas respuestas, si vas por declaración responsable o licencia de ayuntamiento o con industria, pues tienes que coger todas esas respuestas y decir, oye, industria o ayuntamiento, que le he preguntado a esta gente y todo el mundo está de acuerdo, ¿puedo hacer el proyecto ya? Y ya puedes hacer el proyecto, ¿no? Luego ya vendría, tenemos licencia. Bueno, en todo esto, si te vas a media tensión, el distribuidor te tiene que aprobar el proyecto de centro de seccionamiento de interconexión a la red. Otro cosita más. Y luego ya por último, bueno, ahora vienen los tiempos de acopio de material. El gran cuello de botella para nosotros ahora son los centros de seccionamiento. Con la prohibición de la celda SF6, no sabes qué hacer. Diciendo, yo lo puedo instalar ahora. ¿Cuándo se va a poner en marcha? Pues distribuidora me lo dirá. ¿Me lo va a aceptar la distribuidora el 2 de enero del 2026? Así, si yo lo instalé en junio del 25, ¿qué hago? Más coches. O sea, que también se había hablado de los coches. Bueno, y una vez que nos ponemos a construir, ¿vale? La construcción pues depende de nosotros, de todo el mundo, de los instaladores, todos los que están aquí hoy presentes. Y viene la parte de legalización. Esa instalación FP está en paralela en Extremadura y lleva cargadores, lleva fotovoltaica y lleva un sistema de almacenamiento de baterías, lleva 1 megavatio hora de almacenamiento. Nos ponemos a legalizar ese proyecto. ¿Cómo lo legalizamos? Como una fotovoltaica, como un punto de recarga, o como este dice, pues abre los 3 procesos. Y cada uno te pone una pega. Lo legaliza, estupendo, perfectamente. Y llega y dice, oye, distribuidora, que mi proyecto está listo para conectarse a la red. Y distribuidora, vale. Y que ahora yo tengo que cruzar la Nacional 430. Me voy a poner a pedir los mismos permisos que tú has hecho, me los voy a poner a pedir, pero ahora, 1 año después de que has empezado tu proyecto. Entonces ahí es cuando todavía ya se te viene todo abajo, como diciendo, ahora tengo que esperar todo este camino que yo he pasado, lo tiene que pasar la distribuidora. Y a la distribuidora le da igual que tú tengas millones ahí estocados y que la tecnología cambie. Y ya bueno, al final sería eso, al final hay una falta, hay tantos organismos los cuales tienes que consultar y se hacen actores principales, cuando el actor principal debería ser la electromovilidad y poner un punto de recarga lo antes posible. Como se pregunta a tanta gente y no hay una ventanilla única y el proceso es tan heterogéneo, al final lo que hace es que realmente se ralentice todo mucho y no tengamos los ratios que podemos tener en otros países como Reino Unido, Alemania, Francia, donde todo va mucho más fluido. O sea, aquí estamos en media tensión en 12 y 18 meses, como dando gracias. Yeah. En Reino Unido o en Alemania están por debajo de los 6 meses. ¿Por qué? Porque tienen una ventanilla única. Y al final, oye, yo tengo que pedir aquí y este se encarga ya de hacer todas las consultas. Y hay unos tiempos. Y hay unos tiempos también de... Luego también hay sistemas muy opacos, porque seguramente no sé cuántas personas sabrán que a cualquier proyecto que vaya a una autorización administrativa pública le puede poner una pega. Hay un tiempo de exposición pública. Yo aquí no me he encontrado que nadie me haya dicho nunca nada. En Reino Unido, no, es que he visto el proyecto y discurre por la carretera en la que voy a llevar a mis hijos, entonces quiero que el Traffic Management Plan tenga una limitación. Pero eso está mucho más transparente. Sí. No tienes a ese vecino encabronado diciendo, oye, vecino, tú has tenido tu tiempo de esto, luego no te vas quejando. Sin embargo, aquí nadie, muy poca gente lo sabe y muy poca gente, porque es todo tan tedioso y tan opaco que al final no hace participar a la gente de este tipo de proyectos. Pero bueno, tampoco al final, podría quedar todo el día. Por eso, al final estamos hablando de lo que hablamos otras veces. Es un problema de burocracia, de distribuidoras, de que pues se pone freno en lugar de facilitar este tipo de tecnologías. Pues esas han sido las 3 preguntas, la verdad que ha sido muy interesante y yo animo a todos a conoceros más porque creo que estáis haciendo una labor brutal y que estáis además haciendo unas instalaciones que ya no solo van a ser funcionales, sino que yo cada vez que he pasado al lado de esta que os comentaba antes de Torrejón, genuinamente me he parado y he dicho, pero ¿qué están montando aquí? Porque para los que somos un poco frikis de estas cosas, nos llama mucho la atención. Así que muchísimas gracias por la participación y enhorabuena. Vale, gracias.